Vamos a comenzar con lo relacionado a medio ambiente, educación, trabajo y otros temas sociales. ¿Será que este gobierno quiere implantar la brujería, adoctrinar a los niños y a las niñas y eliminar la fe católica y cristiana? Puro cuento. Pero vamos a empezar por partes para saber un poquito más. Entonces, desde el Ministerio de Educación, ¿qué retos tiene Alejandro Gaviria? Alejandro Gaviria fue subdirector del Departamento Nacional de Planeación, ministro de Salud y Protección Social, rector de la Universidad de los Andes y ahora como ministro de Educación, ¿qué retos debe enfrentar? Primero, educación superior pública y gratuita. Segundo, centros de excelencia universitaria públicos centrados en la investigación. Tercero, aumentar sustancialmente el número de niñas y niños en preescolar. Cuarto, bienestar universitario con guarderías para las jóvenes que tengan hijos. Quinto, expandir la educación para que llegue a las regiones más olvidadas. Pero entonces, ¿qué se está haciendo desde el 7 de agosto en materia de educación? Ser una sociedad del conocimiento, es decir, una sociedad donde todos sus integrantes tengan el máximo de escolaridad y cultura, no es una utopía. Pueblos más pobres que nosotros hace décadas son ahora sociedades del conocimiento solo porque invirtieron durante décadas y con prioridad en la educación pública de sus pueblos. Llegó el momento de devolverle la deuda a nuestra educación para que alcance a todas y todos y sea de calidad. Es importante tener en cuenta que la educación en este gobierno tendrá 3 pilares. Primero, paz, segundo, equidad y tercero, inclusión. En este camino tan complejo, el 12 de agosto fue un día emblemático, pues se llevó a cabo la Escuela Abraza la Verdad, la cual es una iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil y la Comisión de la Verdad para que esos espacios estén llenos de verdad, de memoria, de no repetición y de restauración para que se entiendan, se defiendan y sean pilares de la convivencia diaria. En cuanto a inclusión, esta idea tomó más relevancia con la visita de Gustavo Petro y Alejandro Gaviria a la comunidad mapuain de la Alta Guajira. Allí se conversó sobre el cumplimiento de la sentencia T-302 de la Corte Constitucional, la cual evidencia la vulneración de los niños y las niñas guayú. ¿Hasta el momento han visto alguna herejía o algún acto diabólico? Por otra parte, el ICETEX es un tema que está en el ojo de todos los colombianos y el nombramiento de Mauricio Toro como presidente de este genera fuertes expectativas frente al reto que el mandatario le asignó. Modernizar el ICETEX, brindando fuentes de información claras, mejorando las condiciones crediticias, reduciendo cargas administrativas. Y por último, un tema que no puede pasar de agache es la reforma al Sistema General de Participaciones, la Ley 30 de 1992 y el ICETEX. Por ello, el 7 de julio 25 senadores y senadoras radicaron el proyecto de reforma a esta ley, la cual busca un nuevo modelo de financiamiento para la educación superior. Gaviria, en cabeza del Ministerio de Educación, afirmó su compromiso con esta reforma, pero dice que se necesitan 1,9 billones de más en el presupuesto para la educación del 2023. Eso fue un brochazo sobre la educación. Ahora hablemos de temas laborales. ¿Será que el gobierno colombiano quiere acabar con las empresas que tienen sede en el país o será que en realidad quiere dignificar la labor de los trabajadores y las trabajadoras de Colombia? El gran reto que tiene el gobierno nacional en cuanto a temas laborales es la reforma laboral. Esa reforma está a cargo de Gloria Inés Ramírez Ríos, física matemática, especialista en derecho laboral. Fue parte del comité ejecutivo de la CUT y fue presidenta de FECODE. Sus primeros pasos fueron reunirse con representantes de las organizaciones sindicales para saber las necesidades de los trabajadores. Esto con el fin de poder servir como puente entre empresarios, trabajadores y sindicatos. Todo esto con el objetivo de superar la desigualdad, la brecha salarial de género y la informalidad, tanto en zona urbana como en zona rural. Ya hubo reunión con los integrantes de la Junta Directiva del Comité Ejecutivo de la UGTI en aras de establecer canales de diálogo para políticas públicas según lo implementado en el decreto 801 del 16 de mayo de 2022, que tiene como objetivo el adoptar la política pública de vendedores informales que tiene como fin el garantizar los derechos a la dignidad, al trabajo, al mínimo vital y al hábitat del espacio público. Al mismo tiempo,
Han habido discusiones entre Gustavo Petro y la ANDI y se han visto críticas de lado y lado. Además del bienestar laboral, el gobierno ha dejado en claro que busca tener en cuenta la participación de todos los actores. Ante la tibieza tenemos una duda. ¿Es posible hacer una reforma laboral en pro de los trabajadores teniendo en cuenta las necesidades del empresario? En materia de salud tenemos a la ministra Carolina Corcho. Ella es la encargada de la reforma a la salud. Esta reforma plantea el fortalecimiento de los hospitales y las clínicas públicas. Según la ministra, la salud no puede ser un negocio, ni las instalaciones prestadoras de salud pueden ser una empresa de servicios puesta al mejor postor. Todo esto con el fin del fortalecimiento del sistema de salud. Esta reforma la podremos conocer en octubre del próximo año. Y por su parte, el Ministerio de Minas y Energía ha sido uno de los más polémicos dentro del nuevo periodo presidencial, comenzando por quien lo encabeza, la ministra Irene Vélez, mujer, filósofa, magíster en estudios culturales y doctora en geografía política, quien cuenta con experiencia como activista ambiental, docente e investigadora. A pesar de las múltiples declaraciones, citaciones en el Congreso, memes y encabezados que rondan por las redes sociales, hasta la fecha de esta grabación no hay proyectos de ley radicados ante el Congreso en lo que se refiere al Ministerio y sus propuestas, a excepción del impulsado principalmente por el Pacto Histórico, Alianza Verde, el Partido Comunes y Dignidad, para la prohibición del fracking, la exploración y producción de yacimientos no convencionales de hidrocarburos y la reformulación de la política de transición energética que ya está radicado. Lo que sí es cierto es que este ministerio se encuentra en una posición central, dada la agenda del presidente electo y dados los debates a nivel global sobre la crisis climática y la transición energética. Aun cuando para muchos la ministra no cuenta con los conocimientos estrictamente técnicos pertinentes a su ministerio, no podemos dejar de mencionar los significativos logros que ha tenido, como el levantamiento de los bloqueos en la central hidroeléctrica El Guavio y los acuerdos con la GREC para reducir las tarifas de energía, situación que lleva años de denuncias, especialmente en la costa colombiana. Y también las discusiones que ha puesto sobre la mesa para los colombianos y las colombianas en relación a la naturaleza y la sociedad. En tanto, una mujer filósofa se encuentra liderando uno de los escenarios de poder y tomas de decisiones más importantes de nuestro país. Los temas que han puesto este ministerio en todo el centro del huracán del ojo público han sido el fracking, el decrecimiento, el petróleo, el gas y la gasolina, que eminentemente han dado un giro completo por las nuevas propuestas y apuestas del nuevo gobierno nacional por la justicia ambiental y la transición hacia la no dependencia de combustibles fósiles, con la integración de las comunidades específicas en tales procesos. Aunque la ministra anunció que para cuidar el bolsillo de los colombianos no subirá el precio del diésel relacionado en primera instancia con los alimentos, estaremos muy atentos y atentas a los impactos ambientales, sociales y económicos que tengan las nuevas propuestas, en tanto el aumento en los precios de la gasolina ya anunciado por el Ministerio de Hacienda y la reducción en los precios de la energía, así como los proyectos encaminados a la prohibición del fracking y demás reformas del nuevo gobierno de Gustavo Petro para una justicia ambiental. Asimismo, estaremos muy atentas y atentos al relacionamiento que tenga la ministra en curso con los demás actores relevantes del sector y al efectivo cumplimiento de los proyectos que estén encaminados hacia la transición para energías limpias y no extractivas que beneficien a las comunidades rurales, étnicas, a los jóvenes y mujeres del país. Y hoy vamos a hablar cómo se ha movido el Ministerio de Ambiente en estos primeros 100 días del gobierno de Gustavo Petro. Todo este tema de la crisis climática, la crisis medioambiental y la crisis ecosistémica ha tenido un gran espacio en la agenda del presidente Gustavo Petro. Lo hemos visto en el discurso de la ONU, lo hemos visto en su campaña y en demás acciones transversales que nos han dado a entender que el gobierno de Gustavo Petro tiene una gran prelación por el medio ambiente. Vamos a empezar con el Ministerio de Medio Ambiente, encabezado por la politóloga Susana Muhammad, quien también es magíster en Gestión y Planeación del Desarrollo Sostenible. Ella, junto con toda su cartera del ministerio, ha dado un mensaje muy claro, que también va muy ligado a la agenda de Gustavo Petro, que es darle la voz a los movimientos ambientales y a las comunidades, pero desde el Ejecutivo, por lo cual la cartera se compone también de muchas personas que vienen del Movimiento Nacional Ambiental.
Su gran reto es la crisis climática y su gran causa es cómo pasamos de una economía dependiente del petróleo y la transitamos hacia una economía y una cultura que reconozca el valor de la naturaleza, el cambio de los ciclos y todo esto que compone la crisis ecosistémica y cómo nos adaptamos y cómo nos volvemos más resilientes a todos estos cambios que estamos viviendo como planeta. Además de la participación de las comunidades. Sin la participación de las comunidades, nada de esto tendría cierto sentido, dado que es el foco del gobierno de Gustavo Petro. Transitar a que las comunidades tengan una voz y las podamos entender desde sus vivencias y desde sus dinámicas. En ese sentido, resaltan proyectos e iniciativas estratégicas que son transversales a toda la agenda del gobierno. Primero está el proyecto de ley 114-2022 que junto con el Ministerio de Minas se está llevando a cabo en el Congreso para la prohibición del fracking. También son muy enfáticos en la protección a los líderes ambientales, toda vez de que Colombia es uno de los países más peligrosos para ser defensor ambiental. Está la reforma del SINA, del Sistema Nacional Ambiental, y el Acuerdo de Escazú, que está pasando por sus últimos debates en la Cámara de Representantes y en el Senado para posteriormente ser ratificado por Colombia. También, y no menos importante, resalta el cambio de estrategia para la deforestación en la Amazonía. En conclusión, en estos primeros 100 días, el Ministerio de Medio Ambiente nos demuestra varias cosas. Primero, es un ministerio que está en armonía con la agenda medioambiental tanto nacional como internacional. Segundo, priman dos visiones muy fundamentales. La primera es la visión de conservación y la segunda la visión de regeneración. Y también la concertación de conflictos socioambientales entre la comunidad y el Estado. Por otro lado está la agenda climática, la cual, entendida como la crisis climática que vimos a nivel planetario, tiene un espacio profundamente importante dentro de la agenda del Ministerio de Medio Ambiente, toda vez que todos los proyectos, iniciativas y las acciones son transversales a esta crisis climática y representa en ese sentido una acción conjunta y coordinada entre las causas, el movimiento ambiental y el Ejecutivo, entendiéndolo como el Ministerio de Medio Ambiente. Y por último está el Plan contra la Deforestación. La gran crisis, según el Ministerio de Medio Ambiente, por la cual estamos pasando a nivel nacional, es la deforestación. Por eso se propuso que el Plan Artemisa, que es el plan militar en contra de la deforestación, tuviera una transformación. Pasar de ese plano militar a un plano de concertación con las comunidades en aras de reconstruir la confianza para crear un sistema entre el Estado y la comunidad para combatir la deforestación. Porque si combatimos la deforestación, la crisis climática va a tener menos impactos, aunque van a ser grandes, pero Colombia va a poder adaptar a un enfoque comunitario, en el sentido de que se unan aspectos económicos, productivos y sociales, toda vez que la comunidad es el último eslabón de la escala de deforestación y así poder reconstruir la confianza con estas comunidades. Y por eso es uno de los planes banderas del Ministerio de Medio Ambiente en este gobierno de Gustavo Petro. La política actual colombiana y la del mundo tiene un enfoque medioambientalista y sostenible. Nos hemos dado cuenta como sociedad, lo cual no era muy difícil, que aquellos recursos que hemos explotado, extraído y consumido de una manera viciada, una manera sin descanso, no son infinitos. Estos recursos que hemos extraído por más de 3 siglos se están agotando, son escasos. Y es cierto que podemos vivir sin algunos recursos que la tierra nos provee. Es cierto que no nos afectan en nuestro diario vivir, pero no pensaríamos nosotros que recursos tan primordiales para la vida, como es el agua, fuente primordial, fuente básica y fundamental para la vida en todas sus formas, o incluso el oxígeno, se van a agotar. Pero ¿cómo así que el oxígeno se va a agotar? Es cierto, cuando atentamos contra bosques y selvas como sociedad para estas actividades extractivas y que son derivadas del consumismo de la sociedad, estamos atentando contra la vida, contra ese oxígeno que tanto necesitamos. Aquel 7 de agosto, el recién electo presidente Gustavo Petro, en su discurso de posesión, como bastión fundamental, tocó el tema medioambiental. Aparte, no podemos dejar de lado aquel 20 de septiembre, cuando en Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro dio ese duro discurso, haciendo un llamado a la comunidad internacional para la protección de la vida en todas sus formas, para la protección del medio ambiente y para aquella sostenibilidad que tanto se necesita en este mundo. En estos últimos meses, ¿qué se ha hecho
de parte del gobierno y que hemos visto en materia de protección ambiental, ¿cierto? Para comenzar a materializar lo que sería el discurso, podemos empezar a hablar a grosso modo, señalando algunas de las instancias, como por ejemplo, de la cabeza de la Comisión Quinta del Senado tenemos al senador Inti Asprilla, que lo precedería lo que sería pues la vicepresidenta, la Isabel Zuleta, que en estos momentos han propuesto más de 36 reformas para este año, en los cuales se busca pues generar un consenso para la protección medioambiental, ya sea en los ecosistemas boscosos o ecosistemas oceánicos. De igual manera, en estas propuestas también hemos visto lo que serían las propuestas del fracking, entre otras que son muy importantes para la protección medioambiental. Pero hablemos de un pilar fundamental en este momento en lo que nos vamos a enfocar, que es el proyecto de Escazú, que en este momento se encuentra en el tercer debate a punto de ser aprobado, ¿cierto? Este acuerdo de Escazú nos va a permitir que a las comunidades campesinas, a las comunidades indígenas puedan tener acceso a lo que sería la información medioambiental y a lo que sería la justicia ambiental. Por eso podemos tenerlo muy en cuenta y es muy importante que de pronto en este tercer debate se apruebe lo que sería este consenso.